Hola, saludos y bienvenidas, bienvenidos una vez más, chicos y chicas de noveno grado. En esta oportunidad voy a socializar esta guía que ya está resuelta de ciencia, salud y medio ambiente, que corresponde a la semana número 12. Y recordarles, según lo he programado, pues esta semana 12 la he dejado como primer guía para el segundo trimestre. Por esa razón, pues no la subí a mi canal en la semana anterior. Bueno, a trabajar se ha dicho. Primero, pues, escribir la información que contiene la tabla. Ondas, luz y sonido, que es siempre parte de la unidad 5. Y los contenidos que vamos a abordar, pues, naturaleza de la luz, reflexión y refracción de la luz. Lo primero, pues, deben de ir siempre elaborando un breve resumen de lo más importante de la guía, lo que se considera más pertinente de cada párrafo. No olviden ir escribiendo también los subtítulos que corresponden a cada uno de ellos. Y por supuesto, pues más adelante van a estar las actividades. ¿Quién debe saber? Le voy a dar lectura a algunas partes. Y dice, introducción. En el ojo humano suceden muchos fenómenos relacionados con la óptica, que es una rama de la física que trata del estudio y la naturaleza de la luz, de su composición, su transmisión y sus interacciones al pasar por distintos medios. En esta ocasión aprenderemos de qué forma se da la propagación de la luz. Número 2, naturaleza de la luz. Definiremos la luz como una onda electromagnética que propaga energía sin propagar masa y que es fundamental para toda clase de vida sobre nuestro planeta. Ahí pues propaga energía, pero no propaga masa. Es imposible, ¿verdad? La luz solamente es energía, lo que se puede propagar. La necesidad de explicar la naturaleza de la luz llevó a la formulación de diversas teorías que describieron de manera más completa los fenómenos que iban surgiendo. Estos son, y ahí tenemos varios, entre ellos pues tenemos ahí teoría corpuscular de la luz. En el siglo XVII, Isaac Newton formuló una teoría en la que explicaba cómo la luz estaba formada por partículas pequeñas que llegaban a nuestros ojos y chocaban con los objetos. Después llegaban a nuestros ojos y de nuevo, y a partir de eso nos entregaba información. Ahí tenemos la figura, por ejemplo, número 1, donde tenemos un poquito sobre los corpúsculos incidentes. Ese es el rayo incidente y donde se ve reflejado, pues se le llama corpúsculos reflejados. Ahí es donde choca, digamos, con una superficie reflejante. En este caso podría ser un espejo, por ejemplo, o el agua misma. Luego tenemos el 2.2, teoría ondulatoria. Había otros fenómenos que esta teoría no podía explicar. Por ejemplo, el experimento de Thomas Young, mejor conocido como el fenómeno de la doble rendija. Pero Christian Huygens observó que sí hay una fuente de luz que se encuentra detrás de una pared con un pequeño agujero. Se escapa una pequeña cantidad de luz, la cual se convierte en un frente de ondas. Y pues también ahí tenemos que este experimento es importante porque justifica la naturaleza ondulatoria de la luz al representar o presentar el fenómeno de la superposición. Ahí menciona también otros científicos. Y luego tenemos el numeral 2.3, teoría electromagnética. Luego Maxwell demostró que la luz está constituido por dos campos. Uno eléctrico E y otro magnético B, que son perpendiculares entre sí. Recordemos que algo perpendicular va a dibujar un ángulo de 90 grados y también a la dirección del haz de luz C. Esto se puede ver en la figura número 2 y ya lo podemos visualizar ahí, donde el movimiento de esa onda, de lo que podemos observar ahí, pues electromagnética, y la dirección de propagación representa la dirección de la luz. Además, pues observamos las oscilaciones marcadas con rojo. La parte que está de rojo, pues son las oscilaciones. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos también la figura número 3, la luz visible. Ahí pues se pueden observar hasta colores. Espectro electromagnético. Luego tenemos ahí la teoría cuántica, formulada por Max Planck y ampliada en 1905 por Albert Einstein.
científicos de renombre. Esto pues la luz está formada por pequeñas o pequeños paquetes de energía llamados fotones. Einstein descubrió que cuando un cuerpo cargado de electricidad es iluminado, preferentemente con luz ultravioleta, se desprenden de él electrones y solo se pueden explicar si se admite que la luz está formada por corpúsculos. En cierto modo, es un retorno a la teoría corpuscular. Eso sí, como Planck formula su teoría de los cuantos. Y ahí tenemos la propagación de la luz. Recuerden, escribir lo más importante de cada párrafo sin olvidar escribir los subtítulos, evidentemente pues con otro color. Luego tenemos también la reflexión de la luz y pues imaginemos un haz iluminado o luminoso que se propaga en el aire e incide en la superficie de una placa de vidrio. Como el vidrio es transparente, parte de esa luz penetra en la lámina o el bloque y otra parte vuelve a propagarse en el aire. Entonces decimos que la porción de haz que sigue a través del aire en otra dirección experimenta una reflexión, o sea, de parte de la luz se refleja al llegar a la superficie lisa de vidrio. Y ahí tenemos el haz incidente y el haz reflejado. Luego tenemos la difusión de la luz. Tenemos aquí básicamente en la figura número 4 un poco sobre la reflexión especular y difusa. Ahí pues en la primera parte tenemos la reflexión especular, que eso es lo que se debe de dar, digamos. Pero en la reflexión difusa, pues la superficie no es plana en su totalidad, por lo tanto, pues va a ser difusa y esta pues va a adquirir una reflexión en diferentes direcciones. Luego tenemos las leyes de la reflexión y ahí tenemos, por ejemplo, la refracción de la luz. En la figura número 5, por ejemplo, el rayo láser se desvía hacia la normal cuando entra en el agua y se aleja de la normal cuando pasa del agua al aire. Entonces ahí pues podemos ver una pequeña desviación dentro del agua y ahí se puede visualizar que hay un espejo y cuando esta toca con el espejo, pues el espejo le da cierta reflexión y le da esa dirección, pero cuando sale del agua y ya se desplaza en el aire, pues dibuja también un pequeño ángulo. Entonces son elementos importantes a considerar. También tenemos aquí las leyes de la refracción de la luz. Y en esta, pues en la figura número 6, podemos visualizar cuando un rayo luminoso se refracta. Se tiene que, es teta sub 1 entre seno teta sub 2, y esto es igual a la constante. Recuerden, símbolos matemáticos griegos, ese primero de ahí, pues se dice que es teta sub 1 y teta sub 2. Pero en 1620 el matemático holandés Snell determinó que había una relación constante entre las funciones seno de estos ángulos cuando la luz se refracta al pasar del medio. Y ahí tenemos, por ejemplo, seno de teta sub 1 entre seno de teta sub 2 es igual a la constante. Esa constante es la que se va a manejar de ahí en adelante. ¿Por qué es constante? Porque se puede mantener como una tendencia, por decirlo así, constante, es algo constante. Luego tenemos ahí el índice de refracción. Si un rayo luminoso en el vacío sufre refracción al penetrar en otro medio, se tiene, y ahí tenemos una ecuación, también una división. El seno de teta sub 1 entre el seno de teta sub 2 es igual a la constante sobre la variable, por decirlo así. Básicamente, pues es algo matemático, pero que se tiene que desarrollar también más adelante en las tareas de la semana, que por supuesto ya está la respuesta sugerida. Luego tenemos el ponte prueba. Tenemos básicamente 5 aseveraciones. ¿Qué es la luz? Pues es una onda electromagnética que propaga energía sin propagar masa. Eso lo vimos en la primera parte. Propaga energía, pero sin propagar masa. ¿Y qué es la masa? Pues la masa es básicamente el volumen y también el peso, por decirlo así. Una manera de decirlo. Luego, en la número 2, pues tenemos que eso es verdadero. En la número 3 tenemos que eso es falso porque la segunda ley
de la reflexión dice que el ángulo de incidencia es diferente al de reflexión, pues eso es totalmente falso. Luego tenemos la número 4, que es verdadero. Y en la número 5 dice que es el cociente entre la velocidad de la luz y en el vacío y la velocidad de la luz en el medio, pues ese es el índice de refracción. Las pequeñas fórmulas matemáticas que tenemos por ahí. Luego tenemos tareas de la semana. En tareas de la semana recuerden solamente ir escribiendo los subtítulos y por supuesto preguntas también. Resolución de problemas 100%. Considera un rayo luminoso que incide sobre una superficie reflejante. Figura A. Encuentra. ¿Cuál es la figura A? La figura A es esta primera, pero ojo, aquí con color rojo tengo yo otros dos segmentos de recta que ustedes también deberán de dibujar cuando lo estén haciendo en su cuaderno de apuntes. Literal A dice, traza la normal en el punto de incidencia. Pues la normal básicamente es el ángulo de 90 grados porque es perpendicular. Es esta línea que está ahí. Esa es la normal básicamente que está dibujando en relación a la superficie un ángulo de 90 grados. Ya está. Literal B. Ángulo de incidencia y ángulo de reflexión. Pues ahí serán iguales. Ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia de 40 grados con respecto a la superficie. Entonces, si el ángulo de incidencia básicamente dibuja en relación a la superficie 40 grados de abertura, significa que el ángulo de reflexión va a dibujar también la misma abertura, porque ahí es donde se refleja básicamente en esa superficie, llámese esa, digamos, un espejo, por ejemplo. Entonces se va a reflejar y se va a dibujar también el mismo ángulo de 40 grados. Si este fuera de 75 grados, entonces el de reflexión sería también de 75 grados. Luego dice, traza el rayo reflejado. Ahí está trazado el rayo reflejado básicamente. Ahí le van a hacer el cursor, dibujar el cursor que va también hacia el sentido derecho, al lado derecho. Luego en la número 2 dice ahí, un rayo de luz entra al agua, figura B. Calcula el ángulo teta. Veamos entonces la figura B. La figura B, aquí viene el rayo y luego cuando entra al agua se desvía y forma un ángulo con una abertura menor con respecto a la perpendicular. Ahí tenemos el ángulo de 90 grados dibujado, básicamente, pero el ángulo teta ya tiene menor abertura que el ángulo de 53 grados que tenemos ahí, antes de que el rayo pues se introduzca básicamente en el agua. Entonces, básicamente ahí tenemos que hay que calcular, digamos, y tenemos ahí el seno de teta sub 1 es igual a n sub 2 del seno teta sub 2. Y básicamente, pues, tenemos como referencia, punto de referencia, ese ángulo de 53 grados y el seno de ese ángulo, pues, es igual a 1.33. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer básicamente? Sabemos que el seno del teta sub 2 pues igual a esto, dividido entre 1.33 y esto va a ser igual a 0.6008 y al calcularlo básicamente tendríamos nosotros ahí un ángulo teta igual a 37.45. Entonces básicamente este ángulo teta tiene el valor de 37.45 grados. Luego en el número 3 dice el diamante con índice de refracción n es igual a 2.5. Calcula la velocidad de la luz en el diamante. Ah, bueno, entonces ahí tenemos E igual a 300.000 kilómetros por segundo. Ahí tenemos un poquito la explicación. Entonces ya sabemos que básicamente 3 por 10 a la quinta, básicamente, kilómetros por segundo. Eso es lo equivalente a lo que viaja la velocidad de la luz en el vacío. Súper rápido, por supuesto. Luego tenemos ahí V, va a ser la rapidez de la luz en el medio. Entonces vamos a despejar V, que es básicamente la velocidad C sobre N, y vamos a sustituir. Al sustituir, pues al final vamos a multiplicar 1.2 por 10 a la 5 kilómetros por segundo, teniendo una respuesta, digamos,
120,000 kilómetros por segundo. Además de esto, no te quedes solamente con esto porque esto es bastante limitado, pero si quieres aprender más, te invito a que ingreses en estos 3 enlaces, evidentemente uno a la vez porque las 3 a la vez pues no se puede. Obvio, entonces, uno a la vez para aprender un poquito sobre la reflexión y refracción de la luz. Y así vas a aprender un poco más. Esta es la semana número 12 que yo he incluido básicamente para el segundo trimestre. Esta es la primera guía de aprendizaje para el segundo trimestre de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a 9º grado. Así es que muy listos, muy atentos, y si te gustó el video pues y te ha servido y te ha sido de utilidad, entonces dale un like y comenta también. Saludos y nos encontramos en la próxima.